¿Qué pasará finalmente cuando Trump asuma la presidencia? ¿Cumplirá su promesa de deportaciones masivas? ¿Tendrá el poder y los recursos suficientes para concretarlas? ¿Y cómo se moverá el gobierno de Sheinbaum en esas aguas turbulentas de la relación con su vecino del norte? Para analizar estas y otras interrogantes, hago contacto con el invitado de hoy, el ex canciller de México y colaborador de esta casa de CNN, Jorge Castañeda. Jorge, gusto en saludarte como siempre. Muchas preguntas que saltan, pero hay una que sí me gustaría que quizás tú me la puedas responder, y seguramente muchos se la hacen, es: ¿tendrá el poder y los recursos suficientes el presidente electo Donald Trump para concretar estas amenazas? ¿Tú crees que las llevará a cabo o se van a quedar así en solo amenazas? ¿Qué tal, Rey? Pues mira, yo creo que hay que apostarle más bien a que sí tratará de llevar a cabo, de cumplir con sus promesas de campaña y de realizar una deportación masiva. ¿Qué se entiende por masiva? El 1,000,000 de personas al año que dijo Stephen Miller, probablemente no. Más de lo que han deportado Obama, Trump en su primer periodo y Biden, probablemente sí. Recursos tiene además la posibilidad de lograr acuerdos con la Cámara de Representantes y con el Senado, porque hay mayoría republicana en ambas cámaras, y si llegara algún tema a la Suprema Corte, pues también tiene una, de hecho, mayoría republicana o conservadora en la Corte. Entonces, me parece que tiene los recursos fiscales, políticos, jurídicos para llevar a cabo una parte importante de esa promesa de campaña. Todo lo que dijo, seguramente no. Mucho de lo que prometió, seguramente sí, y creo que hay que estar preparados para eso y no para un desenlace idílico donde por diversas razones Trump desistiera de su intento. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina en estos últimos días, ha insistido en que sí, que tiene un plan, que pasa este plan por el reforzamiento en los consulados en Estados Unidos y esta estrategia humanitaria que ella dice que es, bueno, tratar de que no lleguen a la frontera norte, entre otras cosas. Pero ¿tú crees que sí, que hay ese plan y que funcionaría o no? Bueno, un plan yo creo que es mucho decir. Desde luego que hay que fortalecer a los consulados y, por cierto, se ve difícil hacer eso en vista de que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue reducido, fue recortado en casi 10% para el 2025. Pero eso es, desde luego, lo que hay que hacer y lo que ya se hizo, por cierto, desde el 2017 en el gobierno de Peña Nieto con la primera administración Trump. En cuanto a cómo recibir a los deportados mexicanos, pues el plan va a ser como a la vez anterior, es decir, tratar, el Estado mexicano no tiene mucha capacidad para eso, pero dotarlos de documentos a los que son mexicanos, alojamiento, en su caso, conectarlos con sus familiares en sus distintas comunidades, y en la medida de lo posible ayudarles a encontrar empleo. Pero desde luego, pues eso no va a ser fácil si son muchos. El gran reto, sin embargo, Rey, como ya lo decía la corresponsal en Guadalajara, van a ser los no mexicanos. Y si bien la presidenta Sheinbaum da a entender que no va a recibirlos, en realidad sabemos que tanto el gobierno de Peña Nieto como el gobierno de López Obrador recibieron enormes cantidades de no mexicanos. En el caso de López Obrador fue a cambio de un número importante de visas de palabra humanitaria, o de perdón humanitario a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos. Pero México recibió una gran cantidad de no nacionales
bajo ambas presidencias, Peña Nieto y López Obrador. Me extrañaría mucho que no sucediera lo mismo con Sheinbaum. Conviene recordar, Rey, que hay unos 700,000 venezolanos legales, con papeles, en Estados Unidos hoy mismo, y que Trump puede despachar con una simple firma, eliminando el TPS y el Humanitarian Parole para ellos. Ahora, ¿va a aceptarlos Maduro? Lo dudo. Exactamente, esa es una de las preguntas que te quiero decir. ¿Va a aceptar los Maduro? Porque imagínate, Jorge, lo que tú estás diciendo, a esto hay que sumarle pues estas detenciones que se han venido haciendo y que lo hemos venido reportando hace unos momentos. En estos 2 últimos meses estamos hablando de más de 300,000 migrantes detenidos que no se sabe si todavía están aquí, si están en suelo mexicano, si ya fueron algunos de ellos pues devueltos a sus países de origen. En fin, creo que se complica la cosa, y cuando le hemos preguntado a los que están al frente de los albergues, tanto en la frontera norte como sur, nos dicen que ellos están saturados ya y que realmente pues lo que prevén es un colapso si esto llega a pasar. ¿Tú qué crees? Bueno, lo que parece ser cierto, Rey, es que a partir del triunfo de Donald Trump el 4 de noviembre, mucha gente que estaba esperando al sur de México, ya sea en Venezuela o ya sea en distintos países de Centroamérica y el Caribe, decidieron acelerar su marcha para tratar de llegar a Estados Unidos antes de que tome posesión Donald Trump el 20 de enero. Y eso puede ser que explique por qué hay un mayor número de detenciones. No es que el gobierno de México esté haciendo un esfuerzo mayor, sino que hay más gente. Es una posible explicación, no digo que sea la única ni mucho menos, pero el hecho es que hay una enorme cantidad de gente efectivamente en México. Y también para México es muy difícil devolver decenas de miles de personas a Venezuela, a Honduras, a Cuba, a Haití, a Ecuador. Pues es muy difícil. México no tiene los recursos, puede mandar un vuelo de vez en cuando, 2 vuelos, 3 vuelos por semana, lo que tú quieras. Pero es una tarea titánica y México no está en condiciones de hacerlo. Entonces sí está enfrentando el gobierno de Sheinbaum un reto muy importante. Jorge, y como último, rapidito, ¿qué te pareció, ahora que te tengo, no quisiera dejar de preguntarte, ¿qué te pareció este decomiso de más de 1 millón de pastillas, de una tonelada, más de 1 millón de toneladas de pastillas de fentanilo? Y por el otro lado también despachando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Sinaloa. También la Cámara de Diputados aprueba la prohibición del uso de fentanilo ilegal. En fin, y la semana pasada también operativos también en el centro de la ciudad con miles de productos ilegales chinos. Pero el gobierno dice que esto no tiene nada que ver con lo que dice Trump. ¿Tú lo crees así? No, yo creo que sí tiene que ver en el sentido de que acontecimientos que ya sea son producto de una política de gobierno, ya sea son casi coincidencias, casi son casualidades, se presentan como hechos de política gubernamental que van en el sentido de lo que Trump ha estado pidiendo, al igual, por cierto, que el incremento en las detenciones que ya mencionabas tú. Yo creo que así los quiere presentar el gobierno, aunque diga que no, porque le sirve mucho. De ahí a pensar que todo esto realmente sea pertinente es otra cosa. Yo no sé si el decomiso pues, fue producto de un largo trabajo de investigación de las agencias de seguridad mexicanas o de un pitazo que le dieron los chapitos a los mayitos o los mayitos a los chapitos, o si fue un gesto de quienes eran los dueños del fentanilo de entregarlo, una entrega pactada para que bajara la presión del gobierno sobre ellos y de Estados Unidos sobre el gobierno. Hay muchas explicaciones. Me parece que ya después de casi
20 años, desde el 2007 de guerra, Rey, debemos ser muy cuidadosos en México con tomar tal cual las declaraciones o los anuncios de las autoridades. Estas y las anteriores también, desde luego.